Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes para el inicio de este ciclo tan interesante, denominado Protocolos para la salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes como medida de prevención, detección y atención a las violencias en las escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México. Este ciclo tiene por objetivo proporcionar elementos teóricos, jurídicos, normativos y prácticos al personal docente, directivo y de supervisión acerca de la aplicación oportuna de los diversos protocolos que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ha generado para la atención de las violencias. Esta primera sesión está denominada Marco Jurídico y Promoción de la Convivencia Escolar Pacífica, Armónica y Democrática. Y en esta sesión vamos a abordar exactamente cuál es la importancia de trabajar para que en conjunto desarrollemos espacios de convivencia escolar basada en valores y en la cultura de paz, desde un marco jurídico que nos regula a todos en las instancias educativas. Agradezco la presencia de las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Bárbara Artemisa Villavicencio Barquín y Beatriz Marta Iglesias, para colaborar con nosotros en esta sesión. Invito a toda la audiencia a compartir sus dudas a través del chat a lo largo de la sesión. Para dar inicio, cedo la palabra al maestro David Acevedo Sotelo, especialista de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en la coordinación de asuntos jurídicos y transparencia, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes, amigos, amigas. Agradezco la oportunidad que me otorga la maestra Rosario Sánchez Ramos, directora general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa, y por supuesto todas y todos los que han hecho posible la concreción de estas pláticas. De igual manera, a ustedes por su presencia y su participación. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que tiene como parte de sus objetivos prestar servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal, y demás para la formación de maestros en educación básica en el ámbito de esta Ciudad de México, por lo que se concibe como un ente público garante de velar por el interés superior de la niñez, de las niñas, niños y adolescentes. Y también busca hacer valer el ejercicio pleno de sus derechos, entre ellos el derecho humano a la educación. Y nuestro decreto de creación de la Autoridad Educativa Federal, nuestro reglamento interior de la SEP, nuestro manual de organización general de la Autoridad Educativa Federal, señalan a todas las unidades administrativas que la conforman obligaciones, facultades en materia educativa, formativa, normativa, de capacitación, entre otros. No hablaré de las demás áreas, unidades administrativas, sino voy a abocarme a la coordinación de asuntos jurídicos y transparencia. En esta área tenemos tres direcciones, una que es la contenciosa a cargo de Jaime Laguna Ley, en donde atendemos a las figuras educativas las 24 horas del día, los 365 días del año, si así nos lo piden, para atender a nuestra comunidad por eventualidades, o sea, que van desde un choque a una barda que se dio, por ejemplo, el día de ayer, hasta la asesoría a víctimas de abuso sexual infantil. Llevámoslo ahí los juicios laborales, los juicios de amparo, las denuncias penales, entre otras. Llevamos la atención de requerimientos judiciales, ministeriales. Tenemos también un área normativa, está a cargo de Marco Polo Ambris Jiménez, en donde atendemos los convenios, contratos, consultas, atención en materia de transparencia, actualización normativa. Tenemos igualmente una unidad de atención al maltrato y al abuso sexual infantil, que está a cargo de Adriana Esparza Bello, donde atendemos por un ejemplo, a las diversas organizaciones de derechos humanos, CNDH, CONAPRED, COPRED, Derechos Humanos de la Ciudad de México, y le damos seguimiento a los requerimientos y recomendaciones en dado caso que nos hagan, con personal especializado
Atendemos las intervenciones que realiza la Guamasi, buscando que éstas sean más prontas y expeditas. Tenemos también ahí en la Guamasi la mediación como herramienta de solución de conflictos. En materia de capacitación, se busca la capacitación permanente, de ahí que se haya buscado con profesionistas en los temas presentar este ciclo de conferencias respecto a protocolos para la salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes como medida de prevención, detección y atención de las violencias en escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México, buscando proporcionar elementos teóricos, jurídicos, normativos y prácticos para el personal docente, directivo y de supervisión que nos acompaña. Acerca de la aplicación oportuna de los diversos protocolos que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ha generado para la prevención, detección, atención y no repetición de las violencias. También atendemos las resoluciones judiciales, teniendo asimismo la obligación jurídica, así como la responsabilidad social de promover una cultura de paz y de no violencia, generando con ello una convivencia armónica y ambientes sanos, libres de violencia, bajo la premisa del respeto a los derechos humanos, tal y como lo establece nuestra Ley General de Educación, nuestra Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta última se establece el deber de las autoridades federales, entidades federativas y municipales, en el ámbito de su competencia, de elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o de violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a través de las direcciones generales que la conforman, ha puesto a disposición de la comunidad educativa y del público en general diversos documentos. Así tenemos los protocolos para la prevención y atención de las violencias en las escuelas, tanto públicas como privadas. Tenemos nuestra guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica para escuelas también particulares. Tenemos el modelo integral para la convivencia de educación inicial, básica y especial en la Ciudad de México, que contempla los lineamientos para el funcionamiento y el fortalecimiento de la convivencia escolar, prevención de las violencias en la escuela y la atención de las quejas o denuncias por violencia, maltrato, acoso y abuso sexual infantil en los planteles tanto públicos como privados. Tenemos también los marcos para la convivencia escolar en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria para esta Ciudad de México. Este esfuerzo no se hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo que le dio, el impulso que le dio en su momento el doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, que fue el titular de la Autoridad Educativa Federal, porque estos instrumentos fueron durante su administración y estos instrumentos jurídicos son la base para las presentes capacitaciones, mismas que serán expuestos por conocedores de los temas respectivos. Vamos a tener 4 sesiones virtuales programadas a partir del día de hoy hasta el día jueves 7 de marzo, y los especialistas invitados nos van a contribuir a fortalecer nuestros saberes respecto al marco jurídico que establece una educación libre de violencia para nuestras niñas, niños y adolescentes dentro de los planteles educativos. Finalmente, me queda agregar que reitero mi agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos y enriquecer con su presencia y participación el inicio de este nuevo ciclo de conferencias. Sean bienvenidos. Buena tarde. Muchas gracias. Qué interesante ir partiendo de lo general a lo particular, irnos enmarcando precisamente en todos estos temas. Y para continuar profundizando en la parte del marco jurídico y legal, le voy a ceder la palabra a María Esther González Ocaña, especialista de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México en la coordinación de asuntos jurídicos
quien va a abordar precisamente un poco más de este tema. Maestra, ayúdenos. ¿Qué es el marco jurídico y por qué es importante conocerlo para crear una convivencia armónica dentro de nuestros espacios escolares? Breve pero sustancioso que habla precisamente acerca de el cuerpo normativo o el marco jurídico que tiene la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. ¿Qué es? Como ya lo dijo el maestro, es un cuerpo de leyes, reglamentos que nos apoyan para enmarcar todas las acciones que se realizan en los planteles educativos y que sirven a la comunidad precisamente para generar estrategias que lleven a una convivencia libre de violencia. Como se señala en el cuadro que tienen ustedes en su pantalla, pues estas leyes tienen una jerarquía y pueden ustedes mirar ahí la Constitución Política como la máxima, ¿verdad? La máxima de estas leyes. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ella, pero de manera general, vean ustedes, hay leyes generales como la de responsabilidades administrativas, la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, la Ley General de Educación, la de los trabajadores al servicio del Estado. Y de ahí se desprenden reglamentos, en este caso, puse como ejemplo el de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría, porque es el que atañe particularmente a este campo que estamos nosotros desarrollando. De ahí siguen circulares, guías, como la que más adelante a lo largo de estas sesiones ustedes podrán considerar en diferentes partes, en diferentes puntos. Por eso, si podemos continuar a la siguiente, nos vamos a dar cuenta de que podemos iniciar con la Constitución Política. A partir de junio del 2011, nuestra Constitución Política recibió un cambio trascendental, ¿sí? Antes, el capítulo 1 de esta Constitución se llamaba de las garantías individuales, pero a partir de junio del 2011 cambió a de los derechos humanos y sus garantías. Y en el artículo 1 de esta Constitución se establece el principio pro persona. ¿Qué es el principio pro persona? Bueno, es este que nos garantiza la Constitución para que los derechos humanos sean tomados en consideración siempre. Además, habla particularmente de que este principio va a buscar siempre favorecer en todo tiempo y de la mejor manera a todas las personas. Podemos abordar de la Constitución Política también el artículo 3, todos lo conocemos, el derecho a la educación. Pero lo importante de en este marco de conferencias es que digamos que el artículo 3 prioriza la permanencia y la participación de los alumnos en los servicios educativos. Esto es muy importante porque donde no hay un ambiente libre de violencia, los alumnos pueden tender a dejar de asistir al plantel. Esto es un derecho que toda la comunidad educativa debe tener muy claro. Y después podemos hablar del artículo 4, en el cual ahí precisamente en el último de los párrafos o uno de los últimos párrafos, el 9, se establece precisamente que las decisiones y actuaciones del Estado siempre estarán velando y cumpliendo el interés superior del menor. El principio del interés superior de la niñez es fundamental. ¿Por qué? Los derechos de los niños deben de ser valorados por encima incluso de los adultos. Más adelantito vamos a ver en otra ley que también así lo establece. Como ustedes se dan cuenta, la Constitución Política de los Estados Unidos parte de un todo para que todos estemos observando, cuidando, precisamente que se respeten los derechos humanos de todas las personas. También de todos los integrantes de la comunidad, como son las autoridades, los docentes, los padres de familia, pero en particular, sí, los derechos de la niñez, los derechos de niños, niñas y adolescentes. De ahí quisiera pasar a la Ley General de Educación. El artículo 2 establece también en concordancia con la ley, con la Constitución, que el Estado priorizará el interés superior de los menores precisamente en estos servicios educativos. De ahí quisiera detenerme un momento en el artículo 73. Dice este artículo que en la impartición de la educación se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad
física, psicológica y social. Este artículo es muy importante. Todo lo que se hagan en los centros escolares tendrán que tener esta perspectiva de protección y cuidado hacia los niños, hacia las niñas, niños y adolescentes. Por eso es que en un siguiente párrafo habla acerca de que los docentes y el personal que labora en los planteles deben estar capacitados precisamente para tomar esas medidas. Y qué bueno que en este espacio podemos abordar estos temas, porque se trata de eso, de estar capacitados todos en estos temas, ya que tanto los docentes como el personal que labora en los centros educativos son los encargados de la custodia de los menores mientras estos permanecen en los servicios escolares. De ahí, usted ve ahí en la pantalla el artículo 74, que tiene mucha coincidencia con el 73, cuando nos dice que las autoridades educativas, dentro del ámbito de su competencia, promoverán una cultura de paz. Y esto tiene que hablar o habla del respeto a la dignidad de todas las personas que componen precisamente esa comunidad. Los derechos humanos tendrán que ser muy observados por todos los que componen esa comunidad. Esto quiere decir los educandos, los docentes, los padres, las madres de familia, los tutores, todos absolutamente deben de colaborar para que se lleve a cabo y se fortalezca esa cultura de paz. Esta ley nos puede dar la pauta para ver por qué en las escuelas se implementan muchas estrategias que van encaminadas precisamente a la proliferación de la paz y la disminución de la violencia. Pasemos a otra ley rápidamente, que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, y muy brevemente vamos a abordar algunos de los artículos de esta ley. Usted ve ahí el artículo 2, que es muy importante porque dice que todos los entes, todas las autoridades realizarán acciones y tomarán medidas que favorezcan a los menores. El interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en toda decisión cuestionable. Incluso dice en el párrafo 6 de este artículo que cuando hay alguna situación que afecte, alguna toma de decisiones que afecte a niños, niñas y adolescentes, prevalecerán los derechos de los niños porque son personas en formación. Entonces, siempre se tiene que tomar en cuenta las repercusiones que podrán ocasionar en los niños cuando se tome algún tipo de decisión. Usted ve ahí el artículo 6, son los principios rectores que se establecen en esta ley y nuevamente en este artículo se establece el interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva, que quiere decir darle igual trato a los menores, el principio pro persona nuevamente, el acceso a una vida libre de violencia y el derecho a un adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes. Siguiendo adelante, usted mira ahí el artículo 17 y es el derecho de prioridad. El derecho de prioridad establece que el niño, que la niña, el niño, el adolescente tiene prioridades, tiene prioridad de atención, la prioridad de la salvaguarda de todos sus derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que se le brinde protección y socorro en cualquier situación, que se le atienda antes incluso que a los adultos y que todas las políticas que se generen en los ámbitos gubernamentales siempre tengan en consideración diseño y ejecución de programas que protejan a la niñez mexicana, ¿sí? Ahí en el artículo 46 usted mira que los niños tienen derecho a vivir libres de toda forma de violencia. Y el 47 que complementa dice que las entidades federativas en el ámbito de la competencia de cada uno están obligadas a tomar medidas para prevenir, atender cualquier caso en niñas, niños y adolescentes que puedan presentarse por descuido, negligencia, abandono, abuso físico, psicológico o, obviamente, el sexual. Esto nos habla precisamente de la importancia de que todas las autoridades y todos los que forman parte de la comunidad educativa tomen estrategias que puedan ayudar a la proliferación de la cultura de paz. Por último, el 76 de esta ley establece el derecho a la intimidad,
¿Qué es esto? Los niños tienen derecho a que se les resguarde toda aquella información que tenga que ver con su vida personal y familiar. Tienen derecho a la protección de sus datos personales, a que no se traten de realizar injerencias arbitrarias en su vida, a que se divulgue su presencia o alguna situación más allá de lo que conveniente deba de ser, ¿sí? Esta Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes enmarca muchos más artículos, pero he traído estos para que tengan ustedes un marco general de la protección de los mismos. Quisiera pasar en estos últimos pensamientos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es importante que consideremos solamente por esta ocasión estos dos artículos, 46 y 46 bis. El 46 habla de que los trabajadores tienen derechos y no podrán ser suspendidos esos derechos sino por causa justa. Hay una fracción, la quinta, donde habla específicamente de que tiene que ser por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y esto le puede dar certeza también a los docentes, también a las autoridades, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, tiene que acudir sola o tiene que ser cuando el trabajador, pues lamentablemente incurre en alguna situación de responsabilidad, pues se genera entonces lo que se establece en el 46 bis. Es lo que llamamos o conocemos como el acta administrativa con fundamento en este artículo. Tiene que ver con el inciso F, casi siempre, ¿verdad?, del artículo 46. ¿Cuándo se levanta un acta administrativa? Bueno, pues cuando los servidores públicos comprometen con su descuido, imprudencia o negligencia el cuidado de menores que tienen a su cargo. Se los dejo aquí precisamente para que ustedes consideren que la normatividad, al conocerla, nos sirve como una herramienta que podemos utilizar adecuadamente en cualquier situación y que en esa normatividad, por supuesto, que están contenidos los derechos de los niños, pero también de todos los servidores públicos que están a cargo o que componen el ámbito educativo. Por último, y solamente como mención, vamos a hablar precisamente de la Ley General de Responsabilidades. Dos artículos de esta ley que quiero que ustedes consideren en esta tarde es el 6 y el 7. El 6 dice que nosotros, todos los entes públicos, están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento de todo el Estado, ¿sí? Y el 7 habla precisamente de cómo debemos de ser los servidores públicos. El desempeño de nuestro encargo debe darse desde los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad. Todo esto dentro de un marco de integridad que permita que todas las rendiciones de cuentas que demos a la sociedad estén enmarcadas en actos loables, en actos adecuados. Entonces, la normatividad, quiero finalizar, es, reitero, esa herramienta que toda la comunidad educativa debe conocer y utilizar, porque cuando la conocemos y la utilizamos adecuadamente, sirve para generar certeza de las acciones que realiza el Estado, de las acciones que deben realizar las autoridades educativas y de las acciones que están también comprometidas a ejercitar toda la comunidad, como son los padres de familia, los alumnos y todos los que la componen. A lo largo de estas sesiones, seguramente ustedes seguirán viendo más y más de este cuerpo normativo que debemos conocer y utilizar adecuadamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Es fundamental estas dos situaciones que usted menciona, la importancia y la trascendencia de que el centro de todos estos marcos y protocolos son las y los niños, las y los estudiantes y adolescentes en nuestras escuelas. Y el otro punto es cómo vamos a ir abordando precisamente los protocolos a lo largo de estos 4 días. Los vamos a invitar a seguirnos de aquí al día jueves a las 5 de la tarde con diferentes temáticas que posteriormente les voy a presentar. Ahora bien,
Le voy a ceder la palabra a Blanca Ortega Sánchez, especialista de la Autoridad Educativa Federal en la Dirección de Convivencia, para que nos aborde el siguiente tema. ¿Cuáles son los elementos a considerar para lograr una convivencia escolar pacífica con nuestras niñas, niños y adolescentes en las escuelas? Adelante, Blanca. Muy buenas tardes, es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Quiero iniciar con la pregunta, ¿por qué hablar de convivencia escolar pacífica? Y esto nos lleva a la reflexión. Si se trabaja desde la prevención de violencias, se podrá generar una educación en el respeto y en la tolerancia. La interacción, ¿verdad?, que se tiene entre los encargados de la formación educativa en los espacios escolares van a llevar a una formación en la inclusión y en la democracia. Ahora bien, lo que conducirá a fomentar un ambiente de bienestar y seguridad. Como resultado de ello, los estudiantes que conviven en el aula se conducirán en el respeto, la democracia y la autonomía en la toma de decisiones, dando como resultado que los estudiantes se sientan en un ambiente amigable, propicio para el aprendizaje y a participar en él, ¿verdad?, en este proceso, generando así actitudes de seguridad, de respeto y de confianza hacia sí mismos y hacia otros. Y bueno, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué se entiende por convivencia escolar pacífica? Es generar un ambiente en el cual tanto estudiantes, profesores, personal administrativo interactúan de manera armónica, respetuosa, donde se promueve ese respeto mutuo, la empatía, la tolerancia, y ello pues va a conducir a un bienestar emocional, favoreciendo el desarrollo integral de toda la comunidad educativa. Para lograr una convivencia pacífica escolar, hay que trabajar en la educación, ¿verdad?, socioemocional y el desarrollo de habilidades sociales, lo que permitirá a las y los alumnos tener mayor conocimiento de su persona, a la identificación de sus emociones y a reconocer cómo reaccionar ante situaciones de conflicto. En ese sentido, se podrá determinar la forma más adecuada y eficaz para resolver una determinada situación de manera constructiva y colaborativa, conduciendo así a una resolución pacífica de algún conflicto que pueda surgir. En el espacio escolar se debe priorizar el bienestar emocional para que conduzca a generar un ambiente propicio para el desarrollo del aprendizaje integral de todos los miembros de la comunidad. Para lograr una convivencia pacífica es fundamental hablar también de convivencia inclusiva. Dentro de la escuela hay que trabajar hacia orientar sobre el trato digno y respetar la diversidad de las formas en el ser, pensar y actuar. Eso permite a los estudiantes conocer, comprender y valorar a sus compañeros, el reconocimiento de sus logros y esfuerzos y capacidades. Tengamos presente que ello pues los va a conducir a ser empáticos, a tener cuidado en las necesidades de los otros y a generar un trabajo colaborativo. El valorar y reconocer las diversas características de cada estudiante promoverá un ambiente donde todas y todos tengan libertad de expresar sus ideas, las formas de ser y actuar. Esto conducirá a los estudiantes a una identidad auténtica,
que les permita sentirse aceptados y seguros, sin temor a enfrentar, ¿verdad?, situaciones de discriminación o rechazo. Ahora bien, otro aspecto fundamental a considerar es la convivencia democrática. Esta está orientada a la participación y corresponsabilidad de diferenciar, ¿verdad?, estos conflictos que se pueden presentar, de todas estas diferencias que se dan en nuestra interacción cotidiana, ¿verdad? Y de a partir de ahí destacar, ¿no?, la importancia de poder hacer una construcción colectiva de reglamentos y normas con enfoques de principios éticos, donde impere el diálogo reflexivo y el manejo formativo de conflictos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ello nos va a conducir a fomentar un ambiente impregnado, ¿verdad?, de valores, igualdad y respeto hacia las diversas opiniones, identidades y pensamientos. Tomar decisiones de manera participativa, considerando la variabilidad de los puntos de vista, y así garantizar la inclusión de todas las opiniones en el proceso. Bien, aquí traigo una lista, ¿verdad?, de qué hacer, ¿verdad?, para alcanzar estos objetivos y poder lograr esta convivencia escolar pacífica. Pues bien, es un trabajo continuo, ¿verdad?, que se está dando, involucrando tanto a toda la comunidad escolar, y en ese sentido traigo aquí algunas estrategias que los docentes pueden implementar con sus alumnos. Una de ellas sería organizar actividades que fomenten la comprensión y el respeto hacia los demás. Podríamos hacer un role-playing, círculos de discusión grupal, aprovechando alguna situación, ¿verdad?, que se esté generando en el ambiente escolar, establecer normas de convivencia, aplicar consecuencias en el sentido de que ellos mismos puedan determinar qué acciones se puedan dar cuando alguien no está cumpliendo con alguna de las normas que ellos mismos establecieron. Aquí es importante que en conjunto se vayan estableciendo estas normas de convivencia. Propiciar ambientes donde los alumnos se sientan cómodos compartiendo sus preocupaciones y problemas, porque van a sentirse escuchados. Fomentar el trabajo en equipo por medio de proyectos que requieran, ¿verdad?, en que los alumnos trabajen en conjunto para lograr objetivos comunes. Mostrar comportamientos positivos como el respeto, la tolerancia y la resolución de problemas de manera pacífica, que esto lleve hacia lo que sería un trato adecuado hacia los demás. Entonces, bien, pues la convivencia democrática, ¿verdad?, inclusiva, y en este sentido quiero cerrar diciendo, ¿verdad?, que esta convivencia escolar pacífica se construye con estos elementos: la inclusión y el ejercicio de la democracia. Como ya se ha mencionado, pues alude a la capacidad de establecer interacciones humanas basadas en el aprecio, el respeto, la tolerancia, la prevención y la atención de conductas de riesgo, el cuidado de los espacios y bienes colectivos, que esto nos permita también tener una prevención en cuestión de reparar el daño que se pueda generar en la interacción con los otros y poder tener una convivencia armónica al interior de nuestros espacios educativos. Gracias.
Muchas gracias por compartir precisamente cuáles son las características de una convivencia armónica y cómo es que la participación democrática de las y los estudiantes es fundamental en este arduo trabajo. Para continuar profundizando en el tema, agradezco la participación de Miriam Morones Díaz, especialista de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que en la sesión de esta tarde nos va a compartir qué es la mediación y cómo se puede partir de la mediación para lograr la resolución pacífica de conflictos. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar con ustedes y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la mediación como un mecanismo para la resolución de conflictos. Aquí en esto de mediación, bueno, siempre nos debemos tener un marco jurídico, un marco normativo y como bien lo decían mis antecesores, pues esto parte de la Constitución Política en el artículo 17 del párrafo 5º, que pues obviamente va aunado con las legislaciones que maneja la Secretaría de Educación Pública. Y en este caso, lo que nos interesa en esta modificación, en este marco normativo, es justamente cómo implementar la mediación con el propósito de fomentar una cultura de paz, la legalidad y la justicia, lo que esto nos conlleva a conseguir una solución de manera real y efectiva. Tenemos que recordar que esto es un derecho humano. Es un derecho humano, tan es así que tenemos esa libertad de tener una vida libre de violencia en todos los centros educativos. Vamos a hablar ahora de lo que son los conceptos de mediación, si pasamos a la siguiente. Y bueno, pues dentro de los conceptos de mediación podemos ver que es una forma de solucionar un conflicto a través del diálogo, en donde los participantes buscan llegar a un acuerdo sin necesidad de llevar a cabo un juicio, de llevar a cabo un procedimiento judicial o en un momento dado que esto sea largo, que sea costoso, que sea tedioso. Al final del día, este concepto tan simple que es la mediación es buscar la solución del conflicto. Podemos encontrar otro concepto en cuestión de mediación escolar y nos dice que es un proceso mediante el cual los miembros de la comunidad educativa, alumnos, docentes, padres de familia, que se encuentran en conflicto, pueden ser guiados a través de un tercero neutral, que es llamado mediador escolar, quien a través del uso de sus técnicas, de sus herramientas y habilidades, va a colaborar para efecto de que pues esto pueda ser comunicable, que los alumnos puedan resolver esto, que puedan sentirse escuchados en ese momento. Y esto con la finalidad de poder llegar a un acuerdo. Aquí es importante sobre todo este mediador escolar que use un lenguaje claro, sencillo, que se entienda, con la finalidad de poderles brindar esa seguridad, esa confianza. Recordemos que estamos hablando de escolares, de niños, niñas y adolescentes, los cuales en un momento dado pues andan de repente un tanto inseguros o traen las emociones muy elevadas. Por eso es importante que ese mediador escolar tenga esa sensibilidad, esas herramientas para poder estar en un espacio seguro, brindarles esa confianza y ellos puedan exponer el tipo de conflicto para solucionarlo ahí. Por otro lado tenemos, y me apoyan con la siguiente diapositiva, tenemos lo que es el concepto de mediación en materia penal. Aquí en la Fiscalía, pues obviamente tenemos una ley y el concepto que nos dice que es un mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía buscan, proponen, construyen opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar una solución. Aquí el facilitador durante toda la sesión va a propiciar esa comunicación. El facilitador va a ser solamente un puente de comunicación porque justamente en la mediación lo que busca es que los intervinientes propongan las soluciones. Los conflictos, la mayor parte de las situaciones se dan por esa falta de comunicación. Entonces, lo que viene a hacer aquí el facilitador en materia penal, pues es ser ese puente de comunicación, lo mismo que viene haciendo en materia escolar. Y hay propiamente un concepto de mediación en materia penal para adolescentes. Recordemos que, bueno, pues anteriormente, antes de la reforma del 2008 a nuestro sistema de justicia, las conductas que desplegaban los niños, niñas y adolescentes de los 12 hasta antes de los 18, pues eran consideradas como travesuras. Hoy,
en la actualidad pues ya está constituido como una conducta posiblemente delictiva. Y bueno, dentro de la mediación en materia de adolescentes nos dice que es un mecanismo voluntario mediante el cual la persona adolescente y su representante, junto con la víctima u ofendido, buscan, construyen y proponen opciones a la solución. Aquí en estos lugares, pues obviamente el personal que intervenga siempre deberá estar debidamente especializado y obviamente tener esas herramientas, esas habilidades para poder escuchar, buscar la solución a ese conflicto. ¿Me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor? Podemos encontrar distintos tipos de mediación. Como podremos ver, se manejan los tipos de mediación tanto penal, familiar, laboral, civil, vecinal, mercantil, escolar. La que el día de hoy nos ocupa es justamente este tipo de mediación escolar. Y pues obviamente para poder llevar a cabo esa mediación escolar se utilizan ciertos modelos. Para el caso concreto que hablamos de la mediación escolar, se utiliza un modelo transformativo. ¿Qué quiere decir este modelo transformativo? Que es donde busca que se restablezca esa relación, que en un momento dado el acuerdo pase a un segundo término. Aquí es importante rescatar esas relaciones humanas. Hablábamos que mis antecesores decían fomentar esa cultura de paz. Esa cultura de paz es retomar, recobrar esos valores. Por eso, dentro de la mediación escolar, lo que se busca es fomentar ese reconocimiento, fomentar esos valores, esa responsabilidad, esa aceptación. ¿Me apoyan con la siguiente diapositiva? Nos dice que, bueno, ¿en qué caso se da la mediación escolar? Bueno, pues obviamente cuando las partes se encuentran en conflicto y no son capaces de resolverlo por sí mismos. Es decir, hubo un conflicto entre los niños, niñas o adolescentes, no lo pudieron solucionar. Bueno, pues es ahí donde entra ese mediador escolar con la finalidad de poder intervenir. Este mediador escolar pues tiene que actuar de manera neutral, de manera pacífica, de manera equitativa, brindándoles el espacio como referíamos hace un rato. Y esto pues obviamente es cuando ya entra esa mediación escolar. ¿En qué casos pudieran ser? Bueno, pues cuando hay un maltrato físico, cuando se llegan a pegar, se llegan a amenazar, cuando se esconden objetos, cuando llegan a romper algún objeto. Aquí, pues obviamente es importante, pues cuando están en el primer nivel, tratarlo de solucionar ahí en la escuela, de buscar estos centros para efecto de poder llevar a cabo esa mediación. También nos encontramos con un maltrato verbal, que es cuando de repente les llegan a insultar, llegan a poner algún apodo, llegan a hablar mal de alguien, empiezan a difundir algunos rumores de alguna manera falsos, empezar a intimidar. Y también se puede dar un maltrato mixto, que es la combinación de ambos, ¿verdad? Es importante que cuando estén en una primera línea, bueno, pues se pueda trabajar a través de una mediación escolar. Ajá. Pero cuando ya esto sale de contexto, que en un momento dado se rebasan esos límites, bueno, pues ya tendría que buscarse esa mediación a través de las unidades especializadas en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué ventajas se tienen de la mediación? Pasamos a la siguiente, por favor. Las ventajas que se tienen en la mediación en términos generales, bueno, pues obviamente es un mecanismo muy rápido. Nosotros lo podemos solucionar en una misma sesión, en el momento que nos sentamos a platicar, pues obviamente agotando todo un desarrollo, pues puede ser esto muy rápido. A diferencia de llevar todo un procedimiento ante una instancia judicial, pues obviamente esto va a ser muy largo. El proceso es confidencial. ¿A qué se refiere con esto? Pues que en un momento dado lo que se diga ahí tiene que ser tratado en ese momento con la finalidad de no perjudicar o beneficiar a nadie. Es un proceso muy económico, muy claro, porque en un momento dado se usa un lenguaje sencillo. Económico porque pues es dentro de las mismas instituciones, no se genera ningún gasto, a diferencia que si fuera en otra instancia, pues obviamente sí tienes que gastar en los traslados, en un momento dado que solicitas copias certificadas, en los audios, videos, qué sé yo. Uh-huh. El objetivo también o ventaja de esta mediación es que busca restablecer esas relaciones interpersonales. Aquí no hay ningún ganador y tampoco hay un perdedor. Lo cierto es que cuando estamos hablando de una mediación escolar,
pues nos vemos constantemente, llegamos a ser vecinos, compartimos el mismo salón, nos vemos en un momento dado en el área de recreo. Entonces es justamente restablecer esa convivencia, esa paz armónica. También otra de las ventajas que se tienen dentro de la mediación es que facilitan la comunicación entre los intervinientes. Hay veces que de repente les decía yo, el conflicto se da por esa falta de comunicación y obviamente pues si nos facilita esa comunicación porque nos van dando lugar a cada uno, nos van escuchando, nos van entendiendo, bueno, pues obviamente facilita y propicia que en un momento dado se pueda solucionar esto. Otra de las ventajas que se tienen dentro de la mediación es que evita que escale el conflicto, es decir, que trascienda este conflicto. Pudiéramos hablar que empezamos con un te dije, nos dijimos, después ya terminamos amenazando, después golpeando, y bueno, pues las consecuencias van escalando. Por eso se pide que en un momento una de las ventajas de la mediación es evitar esa escalada de conflicto, que quede justamente en la solución a través del diálogo. Y bueno, la última de las ventajas que se tienen en esta mediación es la solución del conflicto siempre tiene que ser de manera voluntaria. Nosotros por decisión, por convicción, decidimos solucionarlo. Buscamos y proponemos nosotros mismos la solución, a diferencia que si estuviéramos en un procedimiento judicial, quien busca y quien propone la solución a ese conflicto va a ser un juez. Y a veces eso que dicta un juez no resulta ser justo. Y pues a veces es injusto para uno si es donde hay un ganador y un perdedor. Aquí en el área de mediación, pues justamente se busca la solución de manera voluntaria. En mediación también se manejan principios, tanto a nivel escolar como en materia de adolescentes. ¿Me apoyan con la siguiente diapositiva? Los principios en materia de mediación escolar van a ser la voluntariedad, la confidencialidad, la neutralidad, la imparcialidad, legalidad, equidad, honestidad, oralidad, el consentimiento de alguna manera informado. Esto es lo que se maneja en mediación escolar. En mediación, en materia de adolescentes, son algo similar los principios. La voluntariedad, porque siempre debemos que tener esa disposición para poder llegar a una solución. La información, los niños, niñas y adolescentes acompañados de sus tutores siempre deben de tener la información suficiente de las ventajas de la mediación, así como de las desventajas en un momento que pudiera conllevar esta parte. La confidencialidad, como bien lo decíamos, lo que se dice ahí, ahí se queda, para no afectar ni beneficiar a ninguno de los intervinientes. Otro de los principios que se manejan es la flexibilidad y la simplicidad. Hay que buscar esa flexibilidad, esa objetividad para poder llegar a una solución. Aquí, pues, atendiendo esa flexibilidad, pues es en un momento voy a poner en práctica esa empatía. ¿Cómo me gustaría poder solucionar esta parte para poder llegar a una solución? Ser muy objetivo para ver todas las áreas de oportunidad y poder llegar a una solución. Simplicidad, pues justamente los operadores del sistema en materia de niños, niñas y adolescentes, siempre tenemos que buscar un lenguaje claro, sencillo, que se entienda, que no sea tan complicado para que esto sea entendible. Por el otro lado, otro de los principios que se manejan es la imparcialidad. Aquí en estas mediaciones no se busca sancionar, juzgar, etiquetar o privar de la libertad a los niños, niñas y adolescentes. Lo que se busca es justamente que tenga esa seguridad. No estamos a favor de ninguna de las partes. Lo que nos interesa es justamente que se solucione el conflicto a través del diálogo. Principio de equidad, pues mantener ese equilibrio. El derecho que va a tener el niño o niña adolescente para exponer la situación, lo va a tener la otra parte. Y siempre desde ese equilibrio, jurídicamente hablando, y también en cuestión de las emociones. Por el otro lado, tenemos el principio de honestidad. Este principio de honestidad habla de compartir lo que en un momento dado, digamos, tiene que ser nuestra verdad, lo más apegado a esa realidad, porque muchas de las ocasiones, bueno, aquí en mediación no tenemos que pruebas, testigos o algo por el estilo. Nosotros trabajamos con la verdad, que lo que ustedes nos compartan. Es importante siempre expresar la verdad, retomando la cultura, fomentando ese valor de la honestidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿En qué casos podemos acudir a las unidades de mediación para niños, niñas y adolescentes? Como bien les decía anteriormente, bueno,
pues en la mediación escolar siempre tratan de buscar la solución de ese conflicto de manera pacífica a través del diálogo cuando sean conflictos de primera línea, pero cuando esto ya rebasa la línea, pues obviamente hay que acudir ante una instancia jurídica, en este caso las unidades de mediación especializadas en niñas, niños y adolescentes. ¿Qué casos pudiéramos conocer? Se me ocurre ahorita por mencionar un robo de cualquier objeto, de repente los niños, niñas, adolescentes llegan a llevar un celular, pues ya cuando menos sienten ya no está ese celular, ¿verdad? Pues por ahí se da un robo. Las lesiones que en un momento dado se llegan a propinar y pues estas lesiones quizás a lo mejor puedan poner en riesgo la integridad de la persona, bueno, pues conocemos ahí las amenazas que en un momento dado pueden llegar a causar esa afectación en la persona, un abuso de confianza. Esto sí se da muchísimo en estos casos a nivel secundaria, preparatoria, ¿no? Que prestan la libreta para que pasen un apunte o que porque vienen los exámenes y ya de repente ya no se los entregan. Pues ahí se da un abuso de confianza, bien pudiéramos verificar. Obviamente son situaciones que se pueden solucionar en la primera línea a nivel de la mediación escolar. Un daño a la propiedad, de repente, pues sin querer, estábamos en educación física y pues por azares del destino, a lo mejor un manotazo y se cayeron los anteojos, se rompieron, bueno, pues ahí hay un daño a la propiedad. Poder verificar este tipo de conflictos que se presentan. De ahí, bueno, pues hay otro tipo de tipo penal que se pudieran manejar. Esos ya se pudieran ser muy esporádicos, pero se llegan a dar, ¿no? Un homicidio culposo, no era la intención causar la muerte, pero bueno, se presenta. El allanamiento, muchas de las ocasiones los adolescentes de repente ya que empiezan a querer buscar el conflicto, van hasta el domicilio del niño, niña, adolescente y empiezan a decirles de cosas, ¿no? También se da mucho lo que es la discriminación. En ese sentido, pues es cuando se atenta con la dignidad de las personas. Y bueno, pues es un tipo de situaciones que se pudieran manejar en la unidad de mediación especializada para niños, niñas y adolescentes. ¿A partir de qué edad podemos conocer este tipo de situaciones? Bueno, pues a partir de los 12 años hasta un día antes de que cumplan la mayoría de edad. El personal que se encuentra en estas unidades de mediación está debidamente especializado, capacitado para poder trabajar una mediación con los niños, niñas y adolescentes. En este caso, bueno, pues contamos con las unidades de mediación, el cual pues el objetivo es brindar una atención integral a las personas que se encuentran en conflicto para que de alguna manera cuenten con esa herramienta, con esa área de oportunidad, poderlo solucionar de la manera más confiable, de la manera más segura. Me ponen con la siguiente diapositiva, por favor. De manera rápida, gratuita. Y bueno, pues contamos con esa unidad de mediación especializada en niñas, niños y adolescentes, la cual está ubicada en la unidad de mediación en procuración de justicia para adolescentes en calle Petén, esquina sin número, de la colonia Obrero Mundial. Ajá. Esto pertenece a la alcaldía Benito Juárez, ahí les dejo un número telefónico y pues no duden en acercarse. Créanme que lo que es la mediación, pues es una forma de solucionar los conflictos antes de que escale esta situación. Es una forma muy rapidísima, es una de las gran ventajas y en un momento dado hasta el momento procesal oportuno si ya estamos dentro de un procedimiento para poder llegar a una solución. Hasta aquí con eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta información, que si bien tiene una perspectiva jurídica, también nos va adentrando específicamente a cuál es el proceso de la mediación. Ahora, ¿qué les parece si abordamos cómo se lleva el proceso de mediación específicamente en los espacios escolares? Para ello, cedo la palabra a Alexandra Rivera Amador, especialista de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Por favor. Gracias, Alma. Es un gusto saludarles, en espera de que estén teniendo una excelente tarde. Aprovecho la ocasión para agradecer a la audiencia que nos acompaña el día de hoy, el continuar con nosotros a lo largo de esta transmisión. Una vez que hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la relevancia de implementar mecanismos alternativos para la resolución pacífica de conflictos, particularmente la mediación, es fundamental que podamos aterrizar su uso práctico al interior de los espacios educativos.
Para esto, desde la visión de la educación para la paz, los derechos humanos y la paz positiva, el análisis del conflicto toma relevancia, pues nos enfrentamos al reto de dejar atrás la visión tradicional del mismo, relacionado con lucha, combate, poder o dominio, para dar paso a mirar el conflicto desde su potencial educativo, como una oportunidad de transformación y también como el pretexto perfecto para desarrollar habilidades y actitudes indispensables en el día a día. Habilidades como la escucha activa, el respeto a la dignidad, la comprensión consciente y empática del otro. En la siguiente diapositiva veremos que hasta este momento hemos analizado que el conflicto es consustancial en la vida. Entonces, les propongo que partamos del hecho de que los espacios educativos, en este caso las escuelas, no serán ajenas a la existencia de este, ya que la dinámica en las que se ven inmersas las relaciones cotidianas, aunado a las diversas percepciones de sus integrantes, pueden llegar a contraponerse. Seguramente para este momento, varios o varias de ustedes ya trajeron a su mente alguna vivencia surgida en su contexto educativo y que puede estar estrechamente ligada a experiencias en donde el conflicto fue el protagonista principal. Entonces, retomando lo anterior, podemos identificar que dentro de la escuela pudiesen tener lugar dos tipos de conflictos escolares. El primero de ellos lo identificaremos como aquello que ocurre dentro de las personas, desde lo individual. Lo podemos conocer o llamar como dilemas o intrapersonales. Pero por otro lado, hablaremos de esos conflictos que se suscitan entre las personas, conocidos como disputas o interpersonales. Y es justamente en este punto donde se apertura la posibilidad de implementar la mediación educativa. Ahora, a partir de este momento y como lo revisamos en la lámina siguiente, les invito a tomar en cuenta que el hecho de que el conflicto sea natural o consustancial a la vida no puede ser sinónimo de violencia, dado que la violencia o las manifestaciones de conductas tendientes a generar daño desde el punto de vista de las ciencias sociales son conductas culturalmente aprendidas y replicadas. No obstante, la relación conflicto-violencia puede ser interdependiente. Esto si un conflicto persiste y no se atiende adecuadamente. Es entonces cuando puede surgir la violencia. Por otra parte, es altamente probable que si el conflicto se atiende de manera temprana y de manera oportuna, la violencia pueda contenerse. Por ejemplo, los diversos conflictos sociales que puedan prevalecer en áreas de alta marginación o en donde las mismas dinámicas sociales, culturales, económicas, en donde se encuentran cada una de sus escuelas, deben ser abordados y considerados como parte de esa conflictividad escolar en su sentido más amplio. Esto porque es altamente probable que la existencia de estas circunstancias condicionen el desarrollo de la vida interna de la escuela y definitivamente puede incidir en múltiples factores. Factores como la asistencia regular a clases por parte de alumnos y docentes, el rendimiento académico, la tranquilidad o ausencia de ella que se perciba al interior de ese espacio escolar, la visión de futuro, la escala de valores que manejen cada uno de los integrantes de esa comunidad educativa o el valor de la educación como vía de transformación social. Es evidente que desde esta perspectiva resultaría imposible atender desde las instituciones educativas la totalidad de conflictos que afectan a nuestros alumnos de día a día. Por ello, es fundamental que el uso de los recursos disponibles sea estratégico para aprovecharlo con eficiencia y con eficacia. No obstante, para que esta situación se cumpla, es indispensable que reconozcamos cuáles son estos recursos con los que cuentan ustedes como integrantes de las comunidades educativas para el tratamiento específico de los conflictos que surgen en sus espacios. Lo anterior nos lleva a reflexionar
sobre la importancia de comprometernos como integrantes de las comunidades educativas. Y esto será en un sentido de corresponsabilidad, entendiendo que es indispensable que cada madre, cada padre de familia, docente, personal administrativo y de asistencia al plantel, así como las autoridades escolares, cada uno en el ámbito de su responsabilidad, promuevan y apliquen nuevas formas de abordar el conflicto desde una visión no violenta, que propicie el diálogo, que sea colaborativa en tanto se sumen esfuerzos para superar la idea de que debe haber una parte ganadora y otra en desventaja. Y por último, empoderadora, toda vez que las partes participan de forma activa en la transformación del conflicto para dar solución a la problemática. Seguramente para este momento se están preguntando, ¿por qué la mediación y no otra alternativa? Como ya lo revisamos, recordemos que la mediación es un proceso que permite que las personas en conflicto se involucren de manera activa y asertiva en la transformación del mismo, y que en comparación con el arbitraje, la negociación o la conciliación, la mediación tiene objetivos muy claros, siendo uno de ellos la generación de espacios de convivencia en donde se promueva el trato digno de las personas involucradas en el conflicto y en donde la conclusión del mismo conlleve a la satisfacción y bienestar de todos los involucrados. En el ámbito educativo, como ya lo mencionó la licenciada Miriam, la mediación es un proceso mediante el cual los miembros de la comunidad educativa, alumnos, docentes, madres, padres de familia, autoridades y demás personal adscrito a la institución que se encuentren en conflicto, son guiados por un tercero neutral e imparcial llamado mediador escolar, quien a través del uso de herramientas, habilidades y estrategias deberá colaborar con las partes para que se comuniquen de manera efectiva. Aquí poniendo especial énfasis en la no vulneración de los derechos de los menores que se puedan ver involucrados en el presente conflicto. Anteriormente se mencionó que para transitar en el paradigma tradicional del abordaje y tratamiento de los conflictos, era indispensable conocer sus características fundamentales, asumir una visión transformadora de los mismos, así como optimizar y reconocer los recursos con los que contamos para posibilitar su resolución bajo las mejores condiciones. En este sentido, desde el año 2021, la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil cuenta con el área de mediación educativa, la cual, de acuerdo a lo establecido en el numeral 132 de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México, se presenta como una alternativa de prevención y resolución pacífica de los conflictos que puedan llegar a surgir en el ámbito escolar, ofreciendo a madres, padres de familia, tutores, personal docente, administrativo, de apoyo y asistencia a la educación y autoridades escolares la oportunidad de decidir voluntariamente, recordemos que esto nos lo mencionaban como uno de los principios de la mediación educativa, resolver el conflicto en la construcción de acuerdos de voluntades que sean satisfactorios, duraderos y que contribuyan a generar un ambiente sano y pacífico de convivencia. El área de mediación educativa de la UAMASI podrá avenir a las partes involucradas en una queja cuando se presente en el plantel un presunto caso de maltrato escolar, acoso escolar y conflictos entre trabajadores de las escuelas, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley General de Educación, gestionando los acuerdos entre las partes involucradas para la solución pacífica del conflicto a través del establecimiento de mesas de diálogo. Es importante que ustedes conozcan que quedarán excluidas del procedimiento de mediación educativa en la UAMASI las quejas o solicitudes relacionadas a casos de presunto abuso sexual infantil en el plantel educativo, a quejas o solicitudes por maltrato escolar que sean confirmadas y los casos de presunto hostigamiento o acoso sexual entre trabajadores. Las vías para solicitar la intervención del área de mediación educativa de la UAMASI son
a través del correo electrónico que en un momento van a colocar en pantalla, que es correspondencia-guamasin@aefcm.gov.mx, o presentando directamente solicitud por escrito en la Oficialía de Partes de la Guamasi, en la sede que estamos pudiendo observar en pantalla. En ambos casos, la solicitud deberá contener los datos de contacto del peticionario, así como una breve descripción del conflicto suscitado. Para nosotros es muy grato informarles también que a partir del mes de abril del presente año se incorpora a la oferta educativa de capacitación que brinda la Guamasi el tema Mediación educativa para la resolución pacífica de conflictos escolares. Para realizar la solicitud de esta plática, las autoridades escolares deberán remitir solicitud por escrito a través del correo electrónico que también se está presentando en este momento. Les agradezco su atención, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Alexandra. Y ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos visto inquietudes en el chat. Vamos a pedirle el apoyo a las especialistas para contestar dos de ellas que engloban muchas de los temas que hemos visto en el chat, y algunos otros, la verdad es que se han venido respondiendo a lo largo de la sesión a través de sus inquietudes, como los datos de contacto para las instancias o los especialistas que pueden acompañar en la mediación. Además, aprovecho el momento para recordarles que esta sesión y las subsecuentes quedan grabadas en YouTube para que ustedes puedan consultarlas y verlas con tranquilidad, revisar cualquier dato o cualquier comentario que quieran hacer posteriormente. De momento vamos a abordar las dos preguntas. Para la primera, le pido a Miriam, por favor, nos ayude a responderla. Y hemos leído en el chat varios aspectos o perspectivas con respecto a aquellos momentos, aquellos casos en los que hay renuencia, digamos, de parte de las y los alumnos o incluso los padres de familia a llegar a un acuerdo mediante este proceso o esta estrategia de mediación que nos han venido comentando a lo largo de la sesión. La pregunta, Miriam, sería, ¿cómo podemos o qué pueden hacer específicamente en el espacio escolar para abordar estos casos? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, contestando esa pregunta, cuando hay renuencia por parte de los niños, niñas, adolescentes, incluyendo los tutores, bueno, es importante primero que nada llevar este tipo de preparaciones, sesiones individualizadas. Es decir, primero platicar con una de las partes, con el ofendido, justamente, eso sería el segundo plano, de primera instancia con el que causa la conducta. Es importante tener siempre a su tutor, a su padre, madre, que estén acompañados para que vean que no hay una vulneración. Por el otro lado, explicarles y brindarles esa seguridad de lo que conlleva esta mediación escolar, que en un momento dado ellos tengan esa certeza para posterior darle el paso, en este caso a la persona que recibe la conducta, que pudiera ser considerada la víctima, junto con su representante, su tutor, madre, para efecto de poder llegar a esa plática. Una vez que se logra dar esa información, concientizar de las ventajas y desventajas que se pudiera llevar a través de una mediación escolar, pues obviamente se les pregunta a las dos partes si sería su deseo de llevar a cabo un encuentro conjunto entre las dos partes, es decir, los niños, niñas o adolescentes. Siempre recordemos que esto debe de ser voluntario. Vamos a pensar que en un momento dado no quieren llevar a cabo esa mediación escolar porque están con las emociones muy elevadas, pues obviamente también tendría que canalizarlos a un área de psicología a efecto de contener esas emociones, de también brindarles esa escucha activa para efecto de poderlos tranquilizar. Si ya pasado todo ese tipo de herramientas, no logramos llevar a cabo una mediación a través de la instancia educativa, bueno, pues es importante justo que alguien haga valer sus derechos y acudir a estas unidades de mediación, como bien se los comentaba. Si en un momento dado quien despliega la conducta es un adolescente, bueno, pues contamos con la unidad especializada de adolescentes que se encuentra en Petén. Y ahí pues hay que acudir, hay que referir qué es lo que está aconteciendo
para que se pueda llevar a cabo ese encuentro conjunto. De igual manera, mis compañeros están especializados y siempre se analiza la naturaleza antes de llevar a cabo un encuentro conjunto. Esto. Muchas gracias, Miriam. Qué interesante puntualizar estas dudas precisamente para que nuestra audiencia pueda recurrir a alguno de ustedes como especialistas. La siguiente pregunta va a ser para Alexandra, por favor, y tiene que ver con esto que ya comentaron un poco, pero parece que hay inquietud por los docentes para precisarlo. Si existe alguna figura que acompañe a docentes y directivos, precisamente en los casos en los que es necesario mediarse a una institución o de manera particular, bueno, en este caso, Alexandra, al interior de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Te cedo la palabra. Sí, gracias, Alma. Como ya lo mencioné hace unos minutos, la UAMASI, a través o por conducto del área de mediación educativo, pone a su disposición el mecanismo. Es importante que a través de estos espacios que tenemos la oportunidad, no solamente sirvan para tener a la mano un repertorio conceptual básico, sino para que también ustedes reconozcan cuáles son los recursos, cuáles son las herramientas que forman parte de su derecho fundamental como servidores públicos, también como madres, como padres de familia, cuando un evento de conflicto se presenta al interior de los espacios y que existen estas otras figuras que pueden apoyarles para que el procedimiento de mediación pues se realice bajo las mejores circunstancias. Entonces, estábamos leyendo también en el chat que tenían dudas respecto a los correos donde se tenía que hacer tanto la solicitud de capacitación como la solicitud de intervención. Los estamos colocando nuevamente. Aquí la única característica, como ya se ha mencionado, es que partimos del principio de voluntariedad. Si en determinado momento alguna de las partes en conflicto voluntariamente decidiera no participar en el procedimiento, esa es una de las grandes situaciones a las que nos enfrentamos. Por eso la importancia de tener estos espacios de reflexión, estos espacios de análisis, en donde, como lo comentaba, cada uno desde el ámbito de nuestra responsabilidad podamos hacer de conocimiento a nuestras comunidades educativas la importancia de implementar estos mecanismos alternos para la resolución pacífica de conflictos. Sí, cada uno desde nuestra área de especialización, la intención de esto es que el procedimiento vaya cobrando mayor relevancia, vaya cobrando una mayor fuerza dentro de sus espacios educativos. Esperamos que también con esta capacitación que estamos a punto de estrenar, por así decirlo, aquí en la unidad, podamos también a ustedes aportarles elementos teóricos, prácticos. Leemos también en el chat que lo que ustedes quisieran son ejemplos específicos de cómo se pueden resolver estos conflictos. Digo, ahorita por la dinámica de tiempo no nos es posible ahondar en esto, pero con todo gusto nosotros les apoyamos en esta situación, una vez que nos permitan posibilitar estos espacios de encuentro y de reflexión al interior de sus escuelas. Gracias, Alma. Gracias, Alexandra. Sí, sin duda, a partir de las inquietudes vertidas, se están trabajando nuevos espacios para profundizar en el tema y sobre todo para coadyuvar a que las y los docentes desarrollen las habilidades específicas para la resolución de conflictos en los espacios escolares. Hemos llegado así al cierre de esta sesión. Les invitamos, por favor, a seguir el resto del ciclo. Idealmente, acompáñenos a las 4 sesiones. Recuerden que pueden verlas en otro horario y en otro día a través de YouTube. Para el día de mañana a las 5 de la tarde tenemos el tema protocolos para la prevención de las violencias. Y así en subsecuente veremos otros protocolos a lo largo de la semana. Agradezco, por supuesto, la participación del maestro David Acevedo, de la maestra María Esther González Ocaña, por supuesto que Miriam y Alexandra como especialistas durante esta sesión, además de Blanca Ortega. A las compañeras de lengua de señas mexicanas, Bárbara Artemisa Villavicencio Barquín y Beatriz Marta Iglesias, que nos ayudan a llegar a cada uno de ustedes lo más posible. Estamos al pendiente y, por supuesto, que los esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su atención este día.